Nuevamente Dios nos permite la vida y la salud para poder compartir con ustedes desde este lugar y poder llegar a sus hogares para compartir la palabra del Señor. Como lo mencionamos en el programa anterior, lo mismo, la intención es la misma, poder llevarles a ustedes el consuelo de la palabra de nuestro Dios, que tanta falta nos hace principalmente en estos momentos. El ser humano es muy susceptible, el ser humano es muy frágil, y en medio de esta situación se refleja más, se evidencia más lo frágil que es la vida humana. Y en estos momentos donde se escucha diferentes recomendaciones por quienes conocen del tema, hoy por hoy se nos advierte de ciertas recomendaciones, ciertas medidas para poder contrarrestar el avance de este virus. Y todos nosotros debemos de acatar esas recomendaciones para poder prevenir el contagio. La vida humana es una vida convulsa, dada la situación que nos mueve en este mundo, y constantemente nosotros vemos en las personas cambiar de temperamento, sus emociones se reflejan unas veces con alegría y otras veces con tristeza, con llanto y dolor. La historia humana nos relata cómo el ser humano constantemente entra en desesperación cuando hay adversidad. Y la palabra del Señor nos muestra una serie de historias cómo el ser humano actúa y reacciona ante la adversidad. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una historia en la que vemos nosotros al Santo Maestro compartiendo con sus discípulos una escena que nos refleja lo que hoy estamos viviendo, cómo la falta de fe genera en el ser humano reacciones negativas. La historia que hoy queremos compartir con ustedes la encontramos en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 37 en adelante. Y queremos compartirla con ustedes, estimados hermanos, para que podamos reflexionar en estos momentos y nos sirva de consuelo y nos sirva también de exhortación. Dice Marcos capítulo 4, versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaban, dice, las olas, y movían el barco de tal manera que se llenaba de agua. Es decir, era tanto el movimiento del viento que hacía que la barca se moviese y empezaba a entrar el agua en la barca. Esto obviamente iba a generar en los discípulos miedo, porque imagínense ustedes estar en la mar y ver que el viento está soplando con fuerza, la mar embravecida, y generando esto, que el agua empezara a entrar en la barca. Y aquí vemos nosotros una reacción humana como la que vemos hoy por la situación que estamos viviendo. Y dice el verso 38, y él estaba en la popa, es decir, Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en medio de esa situación complicada, en medio del mar embravecido, en medio de la amenaza de que el agua pudiese anegar la barca? Y pues pensando los discípulos lo que iba a desencadenar si eso así sucedía. Y dice el verso 38, y él estando en la popa, durmiendo sobre su cabezal, Los discípulos, al ver la amenaza,
al ver el peligro, pues lo que hacen es inmediatamente ver hacia su maestro, el que en ese momento estaba durmiendo con toda tranquilidad. Estaba durmiendo en el cabezal, y entonces corren y le llegan a despertar, y dice el verso 38, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que podemos perecer? El maestro está tranquilo, está durmiendo, porque físicamente se agotaba el maestro de las arduas labores, de las caminatas, del sol calcinante de esa región. Pues llega el momento en que descansa, en que duerme, y los discípulos ven el mar embravecido, amenazando hundir la barca, porque el agua está empezando a entrar. Entonces corren al maestro y le dicen: Maestro, ¿cómo puedes tú dormir? ¿No te das cuenta que perecemos? Quiero que piense, estimado hermano, en esa escena. Llegan al maestro, a su líder, a Jesús, y le dicen: ¿cómo puedes dormir? Hoy en día nosotros vemos a mucha gente, ahora sí, elevando su mirada al cielo y diciendo: Dios, ¿cómo puedes quedarte tan tranquilo que no ves que perecemos? Muchas de las personas claman a Dios como que si Dios fuese un bombero, donde voy a clamar a Él para que apague el fuego de la aflicción, de la desesperanza. Mucha gente hoy en día está clamando a Dios, diciéndole: Señor, ¿cómo permites esto? ¿No te das cuenta que perecemos? Que somos tan frágiles ante semejante pandemia. Esta historia, hermanos, se asemeja, y queremos sacar la siguiente analogía. La escena dice que el maestro dormía, como ya lo dijimos, y los discípulos empiezan a desesperarse y lo despiertan diciendo: ¿cómo puedes tú dormir viendo que nuestra vida está en peligro? Dice el verso 39: levantándose el Señor, increpó el viento y dijo a la mar: calla y enmudece. Y en ese momento cesó el viento y fue hecha una gran calma, una gran bonanza en el mar. Y ellos, al ver esto, se quedaron, hermanos, impresionados, como su maestro, hermanos, hace un momento estaba durmiendo tranquilo, y el humano, como hoy, como en estos momentos, desesperado, porque siente que la tempestad está amenazando su integridad, su seguridad, su salud, su vida. Y al igual que ellos, también nosotros llegamos a despertar al Señor y le decimos: ¿que no ves que perecemos? Y vean ustedes la respuesta del Señor. Y les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué afligidos? Y les dice: definitivamente ustedes no tienen fe. La enseñanza en esta historia es que nosotros debemos de tener convicción y certeza, sabiendo en quién hemos creído. Por si se nos ha olvidado, el Señor es nuestro hacedor. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses: Él es la cabeza de la iglesia. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y Él nos pide que tengamos fe.
Cuando Él calma el mar, calma el viento, Él les dice: ustedes no tienen fe. Porque si hubiesen tenido fe, ¿no cree usted, mi estimado hermano, que cuando el viento estaba soplando, cuando la tempestad estaba brava, el mar embravecido, ¿no cree usted que debieron pensar que ahí yacía el creador del universo, estaba descansando? Pero Él tiene el control de todas las cosas. Y Él les dice: ustedes no tienen fe. Y tuvieron temor en gran manera. Y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Yo le pregunto, estimado hermano, ¿qué acaso el Dios al que usted adora y alaba sábado con sábado no tiene el control de las cosas en este mundo? ¿No es nuestro hacedor? ¿No es mayor el que está en nuestra barca, mayor que el que está en el mundo, para que estemos amedrentados? Y al igual que Jesús en la barca nos dice a nosotros en estos momentos: ustedes no tienen fe. ¿Por qué están amedrentados? Porque el que está en la barca, el que está con nosotros, el que está con su familia, es mayor que el que está en el mundo. No importa la magnitud de la pandemia, del virus, de la enfermedad, usted debe tener certeza que el que está con nosotros, que el que está en nuestra barca, es mayor que cualquier amenaza contra su salud. Recuérdese lo que dice el escritor a los Hebreos: porque es menester que el que a Dios se allega debe creer y tener fe que Dios tiene el control de las cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted en su barca, en su familia, tenga la certeza de que Él tiene el control. No estemos asustados, no estemos amedrentados, porque ahí está Él. Ahí está Él tiene el control de todas las cosas. Y hay una promesa firme en su palabra. Lo dijimos en el programa anterior y lo volvemos a mencionar: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él tiene el control de las cosas. Mi estimado hermano, le invitamos a que usted tenga fe en su hacedor, que sepa que el que está con usted en su casa, en su barca, es mayor que cualquier amenaza en el mundo. Él solo está pidiendo que nosotros creamos a sus promesas, a su palabra, que nosotros tengamos fe, que podamos confiar y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Que no sea una enfermedad, que tengamos la certeza que ni la amenaza que hoy tenemos, ni nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nosotros tenemos confianza y debemos de seguir fincando nuestra esperanza en nuestro Señor. Él es nuestro protector y Él es nuestro consuelo. Le invitamos a que esté en sintonía con nuestros programas, que estaremos invitándole a la iglesia para que nos pueda sintonizar y compartir estas pequeñas reflexiones que sirvan de consuelo, que sirvan de exhortación en estos momentos, y que usted se una como familia y que tenga fe que el que está con usted mayor es que cualquier amenaza en el mundo. Que el Señor le bendiga y le conceda paz.